Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre el resumen, la síntesis y el comentario. Es importante que tú recuerdes que estos tres tipos de textos los vamos a realizar específicamente utilizando un texto base o un texto de ejemplo. Entonces con esto vamos a comenzar. Primero, ¿para qué realizamos estos escritos? ¿Por qué es importante que aprendamos a redactar tanto el resumen como la síntesis y el comentario? Pues la respuesta más concreta y directa es para saber diferenciarlos. Muchas veces nos piden que hagamos un resumen y no sabemos cuánto del texto debemos poner dentro de este resumen, o nos piden que hagamos una síntesis y no sabemos cuánto del texto podemos utilizar. Hoy vamos a aprender cuánto ingresa de cada uno, cuánto debemos escribir, cómo podemos realizarlo y cuáles son los pasos para poder redactar de manera adecuada cualquiera de estos. Vamos a iniciar indicando que el resumen se va a basar en el 50% del texto, es decir, si tú estás realizando un resumen de 10 hojas, pues 5 hojas van a ser el resumen, debido a que vas a utilizar el 50% del texto para poder realizarlo. En cambio, la síntesis se le llama de esa manera porque en la síntesis nosotros vamos a utilizar específicamente ideas directas y concretas. Por lo tanto, va a ser el 25% del contenido. Generalmente, la síntesis se puede hacer en base al mismo resumen, es decir, yo saco una síntesis del resumen o puedo sacar una síntesis del texto original también. Obviamente, si lo saco del texto original, tengo que tener mucho más cuidado de que solamente las ideas principales aparezcan en esta síntesis. En cambio, el comentario es una apreciación personal. El comentario no va a ir al hecho de copiar algunas frases, copiar algunas partes del texto original, porque lo único que te va a pedir es que tú puedas dar tu opinión frente a lo que acabas de leer. Bien, ahora vamos a volver a conceptualizar para no olvidarnos y decimos que el resumen es un texto breve, lo que significa que va a ser la mitad de lo que tú estás leyendo, donde vamos a sintetizar todas las ideas más relevantes. Es decir, vamos a tomar un texto de mayor complejidad, un texto mucho más grande, vamos a resaltar, subrayar las ideas principales y las ideas secundarias y estas las vamos a encadenar hasta formar un nuevo texto. La síntesis, en cambio, va a ser un escrito donde vamos a redactar de forma abreviada. Es decir, si en el resumen yo saqué 10 ideas principales, pues en la síntesis voy a sacar de 2 a 3 hasta 5 ideas como máximo, solamente para poner de lo que realmente trataba este texto. Es decir, la síntesis, a diferencia del resumen, se va a realizar con tus palabras, no necesariamente con lo que vas a copiar. El resumen se realiza con partes del texto y la síntesis se realiza específicamente con tus palabras, utilizando las ideas principales del mismo texto para crear uno nuevo. En cambio, el comentario, como dice acá, es una apreciación. Es decir, tú vas a dar tu punto de vista de este texto, utilizando obviamente lo que has leído, utilizando tu comprensión, para que tú puedas decir si está bien, está mal, o qué te parece este texto. No necesariamente necesitas dar una opinión objetiva de si me gustó o no me gustó. Lo que tienes que hacer es elevar un juicio valorativo, lo que no significa que des una opinión negativa. Un juicio valorativo va a exigir que tú puedas analizar, que tú puedas adaptar de todas esas ideas que tú has recibido de este texto y lo puedas utilizar, pues ya sea de manera conveniente para tu vida o simplemente como un aprendizaje. Entonces, dar un juicio valorativo no es lo mismo que dar tu opinión. Acá vas a emitir un juicio valorativo. No es necesariamente si te gustó o no te gustó, esa es tu opinión personal, pero el comentario es emitir un juicio. Bien, ¿cómo puedo realizar estos textos? Número 1, para realizar un resumen, yo tengo que empezar a analizar desde el título. Es importante que reflexiones sobre de qué va a tratar utilizando el título. No te olvides que para encontrar el tema central de un texto, yo lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿no? ¿De qué trata lo que acabo de leer? Entonces, para poder responder a esta pregunta, primero reflexiono sobre el título, la cabeza de mi texto.
Como siguiente paso, tenemos que leer, ahora sí, leer completamente todo el texto. Siempre hay que tratar de, a medida que vamos leyendo, pues resaltando, subrayando las ideas que yo considero que son principales. No te olvides que esas ideas principales muchas veces están ligadas al mismo título. Si mi título dice, por ejemplo, enfermedades respiratorias, pues cada idea que hable sobre enfermedades respiratorias puede ser una idea principal. Terminado de leer el texto, voy a analizar cada párrafo. Acá puedes volver a hacer una revisión de cada una de las ideas que tú ya has resaltado o subrayado. Puedes revisar, quizás subrayaste alguna idea sin necesidad de que sea importante. Entonces puedes ir quitando acá las ideas que ya consideres que no deberían estar. Luego voy a transcribir, es decir, voy a reescribir todo lo que he subrayado ya para realizar un resumen. Esto de transcribir significa que tú vas a reescribir lo que ya hay. Solamente en el resumen yo tengo que sacar las partes más importantes del texto original y volverlas a escribir. Y por último, pues obviamente no es copiar por copiar, sino que tengo que revisar que cada idea que yo he sacado, cada idea central, cada idea secundaria, pues esté enlazada una con otra. Para eso yo voy a utilizar diferentes enlaces, voy a utilizar signos de puntuación, voy a separar en párrafos, en subtítulos. Por lo tanto, hacer un resumen no es copiar todo, sino lo más importante y obviamente revisar que esté bien escrito. ¿Cómo voy a realizar una síntesis? Si la síntesis es escribir de forma abreviada las ideas, pues lo primero que tengo que hacer es leer el texto. Siempre hay que leer el texto con mucho detenimiento, porque en la síntesis no vas a copiar las ideas. En la síntesis tienes que utilizar tu propio criterio. Es importante, al igual que en el resumen, resaltar o destacar las ideas principales. Eso te va a ayudar bastante a que tú no pierdas el hilo de tu lectura. Obviamente estas ideas tienen que ser ordenadas. A medida que tú vayas leyendo vas a sacar las ideas y obviamente tienes que ordenar cuál es más importante. Se le llama orden de jerarquía. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál va siguiente? ¿Cuál va al final? Y cuál es la menos importante, que va a ir obviamente a la parte final. Tengo que establecer relaciones entre estas ideas. Si bien es cierto que no vas a copiar todo el texto, sino que vas a adaptarlo a tu forma de hablar, entonces tú tienes que establecer ideas. Ya has ordenado, has jerarquizado, ahora establece uniones entre estas ideas. Una vez que estableces estas uniones, ahora sí puedes redactar de manera clara, precisa y comprensible todo lo que has aprendido. Obviamente tienes que escribir de manera que se pueda entender y que sea asimilable para el lector, ¿no? No puedes escribir y copiar las ideas sueltas y que empezar a unirlas con cualquier signo, no. Tú tienes que trasladarlo a tu propia forma de hablar y obviamente manteniendo el hilo de lo que acabas de leer. Bien, y terminamos. ¿Cómo escribo un comentario? Ya he escrito un resumen, he copiado, ya escribí una síntesis, ahora he hablado de mis palabras. ¿Qué es un comentario? El comentario, como dijimos, es una apreciación personal, no es una opinión, sino es un juicio valorativo. Por lo tanto, tengo que leer la obra, tengo que anotar los pasajes. Aquí sí puedo anotar ciertas frases, ciertos diálogos, ciertas oraciones del texto, no necesariamente copiar todo, como en el caso del resumen, sino que ciertos pasajes que realmente signifiquen algo muy importante sobre el juicio de valor que yo voy a elevar. Luego tengo que extraer las citas que coinciden con estas marcas que yo voy a elegir. Es decir, una vez que yo he elegido ciertas partes del texto, ahora tengo que leerlas y tengo que ir escogiendo cuáles coinciden con el juicio que yo tengo. Suponte que yo te doy un texto sobre la importancia de cuidar nuestra salud psicológica. Entonces tú lees el texto, no sé si estás a favor o en contra de cuidar nuestra psicología como seres humanos, entonces tú vas a ir buscando, suponiendo que estás a favor, buscas dónde hay esas citas, dónde están esas frases, esas oraciones que apoyan tu forma de pensar, ¿no? Es decir, que deberíamos cuidar nuestra salud psicológica. Entonces tú vas marcando esto y extraes esas citas. Y por último, pues vas a escribir tu comentario en base al contenido, puedes crear un concepto, puedes indicar en qué partes del texto están que puedan apoyar tu mismo comentario y también para comprobar que pues es correcto este comentario que estás realizando y no te estás alejando del texto mismo. Bien, espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por tu atención.